Buenas tardes, buenas noches, queridos Maconders, ¿cómo estamos? Bueno, estamos listos para pasar esta horita de jueves con nosotros. Disculpen esa pequeña demora en empezar el programa, como siempre he estado peleando con mi internet, a ver si ahora me pueden oír al menos a ratos bien. Bueno, no se olviden de poner un me gusta a nuestra transmisión, suscribirse al canal, dejar sus comentarios. También pueden dejar donaciones para que sigamos existiendo. Emitimos, como siempre, los jueves en YouTube, en Facebook de Caras y Caretas y los domingos en Canal Red Latinoamérica, otra plataforma que merece su atención. Bueno, hoy vamos a hablar de la guerra contra las drogas, de las nuevas posturas acerca de cómo afrontarla en América Latina, del fentanilo también, ese opiáceo que está haciendo estragos en Estados Unidos y bueno, ya saben, lo que hace estragos ahí influye negativa y directamente a los vecinos. Hablaremos también del lawfare a raíz de unos anuncios del Tribunal Supremo de Brasil acerca del encarcelamiento de Lula. A veces, como vamos a ver, la justicia llega, pero bueno, mientras tarda en llegar, el Poder Judicial es capaz de hacerle a uno un daño irreparable. Y de eso nadie se responsabiliza luego. Y por cierto, también hablando del Poder Judicial corrupto, creo que hoy también nos tocará regresar a Guatemala porque el golpe sigue en marcha, ese golpe judicial contra Bernardo Arévalo que venimos denunciando desde la primera vuelta de las elecciones. Bueno, de eso hablaremos también, así que bienvenidos a Macondo, buenas noches, Marco, Leandro, Flor, Germán, vamos a arrancar. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco, buenas noches, comunidad de Macondo. Ina, ¿no me vas a decir nada? Que estás en el estudio. Ah. Felicidades, ya lo está comentando también. Esperaba que me la dijeras comunidad algo. que Leandro finalmente empezó. Bueno, muy bien. 3 meses después, ¿o cuánto tiempo ha pasado? Dos. De todos modos, estoy en el estudio. Felicidades. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y acá estamos en el estudio inaugurando un poco para Macondo, este estudio relativamente nuevo, el nuevo local de Caras y Caretas. Bueno, buenas noches, les decía, vamos a entrar con este tema de la guerra contra las drogas y sobre todo la alerta por la posibilidad de que esa epidemia, lo que se ha llamado la epidemia zombie o epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, ingrese también en América Latina. Ya hay un ingreso claro con un problema de salud pública asociado importante en Canadá y también se han detectado casos de sobredosis de fentanilo en países europeos. Incluso en algunos países de América Latina ya podemos hablar de su presencia. El sábado pasado llegó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Colombia, a la ciudad sureña de Cali, para recibir junto con Gustavo Petro, que lo invitó especialmente, en las conclusiones de la Conferencia Latinoamericana sobre Drogas, y deja mucho para comentar la intervención de Alicia Bárcena, canciller mexicana, del propio López Obrador y de Gustavo Petro. Creo que vamos a analizar eso con Marco y con Ina, porque creo que plantea novedades un punto de partida interesante para un cambio radical en la política sobre drogas en el continente. Marquito. Bueno, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo estás, Leandro, Ina? Yo estoy recién llegado de Chile, así que tengo un delay después de los días intensos vividos en Santiago para los 50 años del golpe de Estado. Un montón de reflexiones. Pasado del otro lado de la cordillera, país que me encanta ir, me gusta la comida, me gusta la música. Estaba un poco nublado, eso sí, y en términos políticos, bueno, será para otro momento, pero hay mucho que analizar. Tela para cortar, como usted dice. Vamos a entrar, así es, al tema fentanilo, drogas, y para ser muy sincero, yo no estaba particularmente en tema en cuanto a profundización, sí, hace ya meses, ¿no?, que se vienen viralizando imágenes que son bastante estremecedoras de
población estadounidense, uno diría ya a estas alturas de todas las clases sociales, que están en posiciones absolutamente desconcertantes, cuando no escalofriantes, ¿no? Que son como cuerpos doblados y paralizados en la vía pública. Esta imagen además muy estadounidense, ¿no? De bueno, sálvese quien pueda, como pueda, de donde pueda. Aquí no hay Estado que venga a hacerse cargo de nada. Y bueno, evidentemente es algo que ya es noticia mundial y que venía además siendo planteado pues por varias voces, ¿no? Entre las cuales el mismo Gustavo Petro, que no sé si lo habíamos comentado acá, pero él había planteado, por ejemplo, la hipótesis, y ahora la vamos a charlar, de que se están modificando las rutas del narcotráfico, producto de que está habiendo, con el aumento del fentanilo y su consumo en Estados Unidos, una suerte de desplazamiento porque disminuye el mercado de la cocaína. Hay versiones que contradicen esto, pero en todo caso quiero decir como si las placas tectónicas se pudieran estar moviendo. Pero antes de entrar a eso, como sé que Ina ha grabado un video que estuve viendo para prepararme para este programa y que en ese video aparece Leandro Grille, ni más ni menos, un privilegio de video, estaría bueno empezar por el principio y antes de irnos para América Latina, explicar, lo más pedagógicamente, qué es el fentanilo. Yo voy a tirar dos cositas nada más leyendo, es que hay el fentanilo farmacéutico y el fentanilo adulterado por quienes lo contrabandean ilegalmente. Primera aclaración que para mí fue medio como necesaria para empezar a ordenar, pero no sé si Ina o Leandro quieren hacer la primera explicación. ¿Qué es el fentanilo? ¿De qué se trata? ¿Y qué es lo que hace? A mí me parece que Leandro debería hacerla porque recordemos que es doctor en química y yo esa vez el vídeo ese que prepara para Canal Red Latinoamérica, por cierto, véanlo ahí, le pedí algo precisamente porque es alguien profesional que puede explicarlo de forma comprensible pero sin error, ¿no? Rigurosamente. Adelante, Leandro. Sí, doctor en bioquímica. Voy a precisar porque después dice que ¿Doctor con título de verdad o doctor como forma de presentación? Viste que acá en Argentina algunos candidatos se dicen licenciados, después uno descubre que de licenciado no tenía nada, la licencia de conducir. Doctor con título de verdad, obtenido de hecho en Argentina, de un doctorado CONEAU A, como dicen ahí, que los tienen así regulados. Bueno, es cierto, recuerdo hace poco tiempo Ina estuvo haciendo un video y participé justamente haciendo una intervención sobre qué es el fentanilo. El fentanilo es un opiáceo o opioide sintético. Ustedes saben que los opioides son los derivados de la morfina, ¿sí? La gente recuerda y sabe que la morfina es utilizado como un analgésico muy potente que se utiliza sobre todo ante dolores inmanejables, intratables, dolores oncológicos, dolores luego de cirugías. En definitiva, en situaciones donde el dolor es tan difícil de manejar que se utiliza este tipo de fármacos, ¿sí?, que actúan sobre un receptor, no importa, un receptor en el sistema nervioso que se llama receptor opioide y produce esa analgesia. El caso del fentanilo es un opioide, o sea, tiene una estructura química similar, sintético, que se desarrolló en los años 60 y que se usa en general en todos lados, también en Uruguay, también en Argentina, también en España, dentro de los hospitales, en los tratamientos de dolores. Tiene varias ventajas, se usa a dosis más baja porque es mucho más potente que la morfina, pero que a partir de que en Estados Unidos ya había una crisis vinculada con el uso de opiáceos, ¿sí?, o sea, derivados del opio, y de heroína y de oxicodina, en un momento ingresó al mercado del uso recreativo el fentanilo. Pero ¿qué pasa? Los opioides, como la morfina, también el fentanilo, tienen efectos secundarios y son sobre todo grandes depresores del sistema respiratorio. Por lo cual su uso en los hospitales, su uso hospitalario, es un uso que está muy controlado por los médicos. Se sabe cuándo darlo, se sabe qué dosis dar, se sabe cómo hacer para mantener eso dentro de rangos de seguridad. El problema es que con el fentanilo y algunos derivados del fentanilo, ¿sí?, el uso lúdico está muy cerca del límite de seguridad y claramente se empiezan a producir estos casos, personas que se dan dosis superiores a las dosis seguras y se generan cuadros como esas depresiones respiratorias que finalmente los matan,
en Estados Unidos desde el año 2016 las muertes asociadas a sobredosis, la mitad de las muertes o más están asociadas al uso de fentanilo. Y por los datos que yo he visto, bueno, en el año 2016 fueron unos 20.000 muertos, en el año 2021 ya habían llegado casi a 80.000 muertos, y no sé datos más recientes, pero es muy probable que anden los 100.000 muertos por año. 100.000 muertos por año, Lean. Sí. La pregunta es, ¿qué es lo que les hace exactamente el fentanilo para que se vean así, para que salgan de esa forma tan característica, que hay ya miles de vídeos en YouTube de gente que la ves y dices, efecto de fentanilo? ¿Qué es lo que hace exactamente? ¿Como una especie de parálisis? No, estas drogas ingresan rápidamente al sistema nervioso central, ¿sí? O sea, la barrera que se llama hematoencefálica la cruzan rápidamente y actúan sobre el sistema nervioso central. Todos sabemos que la morfina tiene también un uso recreativo, ¿sí? Y el fentanilo, que es un agente opiáceo más potente, también lo tiene. La razón, el mecanismo o la causa desde el punto de vista farmacológico, fisiológico, de por qué el fentanilo los deja en un estado como que estuvieran como de latencia, que no se caen, pero tampoco se pueden mantener en pie, tipo zombie. O sea, ¿por qué esta droga actúa así? Bueno, eso debe ser multicausal, es un efecto característico de la droga en el uso lúdico. Recordemos que es una droga que se utiliza en general en el ambiente hospitalario para tratar el dolor, ¿no? Las personas que se les da eso, en principio están internadas o están acostadas. No, uno no espera verlos en la calle utilizando esto, y además a dosis, y además mezclado, como bien decía Marco, la mayor parte de la mortalidad o los efectos secundarios complicados de fentanilo se ven con droga sintética, además hecha de manera media casera, no es que sea con la droga mismo pura o su presentación como fármaco de farmacia, ¿sí? Pero bueno, ciertamente produce euforia, produce una suerte, puede producir euforia, puede producir somnolencia, sedación, claramente una sensación placentera. Ya la morfina tenía esas características, ¿sí? Y además de determinadas alucinaciones y cosas así. O sea, ¿qué placer encuentran? Bueno, suponemos que es el placer particular que le produce a la gente la morfina, pero de forma más potente o más rápida, ¿sí? ¿Y por qué genera ese estado de que parecen zombies? Debe tener muchas causas dentro de los mecanismos de acción de este opiáceo. Primero, ahora, la pregunta es... Ay, perdón, Marco. Sigue. Sí. No, voy a hacer dos agregados. Retomo una cosa que decía Leandro. Primero, como es tan concentrado y tan potente, la manipulación de la droga es muy difícil. O sea, son 3 miligramos lo que te pueden dar en una situación ambulatoria. Ahora, estás mezclando dosis realmente pequeñas, y por lo que he leído, son procesos que, si bien son laboratorios profesionales, donde el objetivo no es matar a la clientela, pensándolo en términos muy comerciales, narcotráfico, hay muchas variables, pero es una cuestión económica. Es difícil la manipulación de esa droga, y evidentemente además hay una serie de mezclas que se están dando de múltiples maneras. Pero después me quiero detener en una cosa sobre el efecto que produce la droga, por lo siguiente: no es cualquier tipo de droga. ¿Por qué? Pues no es lo mismo lo que te hace la cocaína, que es una droga hiperactiva, hiperproductiva, muy a tono con una época histórica de los 80, 90, una droga neoliberal, si querés, en el sentido de época, que el boom de los LSD, una droga de los 60, que tiene también que ver con la creatividad y la recreación, que esta es una droga que, por lo que estoy leyendo, y justamente ahí me parece que hay un ejercicio de interpretación de época, tiene esta idea de adormecerte y provocarte un placer para desconectarte en soledad de una realidad que es un espanto. Y alguien escribía: cuando vos ves a una persona así, vos por fuera la ves horrible, ella por dentro está sintiendo un alivio ante una realidad terrible, que es la realidad actual de esta época, que el problema es cuando se sale de ahí, que claro, es el mecanismo de la adicción de la droga. Pero quiero decir, no es la cocaína, y me refiero en términos de época y del momento que estamos viviendo. Es una droga de la depresión, de la desigualdad, de la desindustrialización. Los que empezaron el boom del fentanilo son la base votante de Donald Trump. Después se transversalizó. Pero me explico, me parece que es una droga que habla mucho de esta época.
Y me parece que es un dato interesante. Un dato muy interesante, Marco Teruggi. Me encanta que seas tan poético describiendo un opiáceo. Además, para la audiencia, yo de drogas no sé nada de consumo, fumé marihuana cuando era pibe y lo quiero aclarar porque alguien decía, hay que leer lo que le está pasando, sortear la imagen del zombie e ingresar al espíritu de esa persona que está ahí, ¿qué le está pasando? A mí lo que me interesa en todo esto es que ahora estamos abordando el tema del fentanilo, tenemos esa cifra espantosa de 100.000 muertos en Estados Unidos, tenemos toda esa polémica entre Estados Unidos, esas propuestas esperpénticas de los republicanos de entrar en México, intervenir militarmente en México para hacerle guerra a los cárteles de droga, pero en Latinoamérica el problema existe, porque por lo que yo estuve repasando, no veo que sea algo que esté haciendo, digamos, los mismos estragos en Latinoamérica, sino que hay más bien movimientos desde Estados Unidos hacia México para echarle parte de la culpa y bueno, obviamente se está abordando en esa conferencia en la que participaron Petro y AMLO en Cali, pero el problema como tal parece ser que, como suele ser habitual y como ha sido a lo largo de estos últimos 50 años, está en Estados Unidos. El problema es el consumo de Estados Unidos y la falta de las políticas y la falta de Estado por resolver todo este tema, ¿no? Que estamos oyendo las propuestas de los republicanos, que no creo que lleguen a ningún puerto, pero no vemos que se esté resolviendo a lo interno, digamos. Mientras que ni Colombia ni México están registrando cifras tan tremendas de víctimas por el fentanilo como lo está haciendo Estados Unidos. Bueno, por ahora es en los Estados Unidos, claramente, y en Canadá. Ahora, la posibilidad de que eso se instale también en América Latina es cierta. La cultura del opio, cuando existió, también se propagó. Recuerden que, insisto, el fentanilo es un opioide y tiene produce ese aletargamiento, ese estado de bienestar y alucinatorio incluso que producen los opioides. Y nosotros sabemos, a lo largo de siglos ha habido fumaderos de opio, artistas, escritores que escribían bajo esta influencia, yo qué sé, desde Coleridge hasta Arthur Conan Doyle escribían pasados de opio, ¿no? Yo creo que la característica del fentanilo de ser una droga que primero es sintética, ¿sí? O sea, hay laboratorios produciéndolo, se puede producir, de hecho se produce en laboratorio, es más rentable, aparentemente es más rentable que el negocio de otros opioides, ¿sí? Y es, desde el punto de vista de la logística, es más fácil de trasladar por características que tiene. Es una alerta, es una situación que probablemente se propague. Posiblemente por lo que está diciendo Marco, esto es una hipótesis, ¿no? Esa característica sociológica que Marco le quiso atribuir o decir, bueno, estas son la droga de tal época, esta la de tal, o sea, que hay una cierta correspondencia entre determinadas situaciones sociales y el tipo de droga que la gente consume, lo cual es muy probable. Es probable que el desencanto en sectores del primer mundo tenga una respuesta más ligada a esto y llegue más tarde a otros sectores o a otras regiones del mundo. Pero es muy probable que llegue, porque así como se distribuye hacia Canadá, es probable que baje también. Lo cierto es que es altamente adictiva y es rentable. No nos olvidemos de eso. Hay un negocio atrás de esto y me parece muy sensato lo que planteó
lo que plantea Gustavo Petro, porque no nos olvidemos de esa cumbre que tuvo el sábado, la presentación esa de la Conferencia Latinoamericana sobre Drogas, lo que dijo López Obrador, hay que ayudar a los Estados Unidos ante esta epidemia, porque aunque no nos esté pasando a nosotros, primero hay una cuestión de humanidad, pero además no tenemos asegurado que no va a pasar también en nuestras poblaciones, que no va a traspasar a las poblaciones de América Latina, y donde también puede producir desastres, ¿sí? Miremos realmente lo que sucede en Estados Unidos. Ojo que el consumo de opiáceos también es un problema. Yo digo opiáceos, opioides, digamos, opioides es el término, en América Latina. También ha habido consumos de drogas derivadas del opio en América Latina y otros tipos de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Eso está muy popularizado en América Latina, lo hay de psicofármacos de todo tipo y también estos, ¿no? Entonces, no me parece desatinado lo que dice López Obrador de que este problema que está en Estados Unidos puede prosperar hacia el sur, puede entrar en América Latina y que hay que pararlo ya. Ahora, no es fácil parar una cosa de estas porque hay un negocio atrás y porque justamente Estados Unidos parece ser la fuente, ¿no? Y cuando Estados Unidos es la fuente tiene una capacidad de contaminar al mundo que es indiscutible. Sí. Bueno, Estados Unidos está echando balones afuera hacia China y hacia México. Y además, Di Marco. Ahora vuelvo a América Latina. Pero el problema nació en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo un lobby para promocionar el uso de esta droga presentándola como poco adictiva. Y hubo entonces una recetación, valga la invención de la palabra, masiva de los médicos. Y cuando se empezó a generar la adicción, hubo entonces una restricción de la oferta. Cuando hubo una restricción de la oferta, apareció otro factor ofertante, que son quienes tienen laboratorios para producir fentanilo, que es el que se consume en múltiples presentaciones. Es un poco oferta y demanda en su formato clásico. Ahora bien, entonces el primer problema nace por las farmacéuticas que hacen lobby para meter sus productos. Ahora, si efectivamente López Obrador dice que el 25% del fentanilo que se consume en Estados Unidos viene de México y el 75% es de Estados Unidos. Si los laboratorios están centrados ahí, la pregunta es ¿qué fentanilo es el que estaría llegando hacia el sur? Y ahí, por el momento, hay dos datos y una especulación. El primer dato es que el país donde estaría habiendo más es en Colombia. Más en pequeñas cantidades y con el agregado de que es fentanilo farmacéutico. O sea, que es contrabandeado de una farmacia, de un hospital, un médico que dice necesito 10 dosis, da 5 y revende 5, pero no hay un laboratorio que lo esté produciendo. Evidentemente no hay un mercado todavía, por lo que uno puede ver, de esta naturaleza. En Venezuela el gobernador del Táchira denunció que habían arrestado dosis de fentanilo que querían entrar. Y finalmente hay unos videos que yo estuve viendo de Guayaquil, de video de personas que estarían presentando los síntomas de haber tomado fentanilo. La pregunta es si acá se va a construir o no un mercado de esta naturaleza, si hay condiciones sociales, condiciones económicas, o sea que la droga compita con otras, en términos de droga como sustancia y en términos económicos, o sea, cuánto cuesta en Estados Unidos, cuánto cuesta en Colombia, si sustituye o no, por ejemplo, la heroína, y finalmente qué política se va a tener ante eso. Y cierro con lo epocal. En Colombia hace un tiempo que viene emergiendo una droga que se llama TUSI, T-U-S-I, que es una suerte de mix que contiene desde ribotril hasta ketamina, hasta cafeína, cocinado en sartenes, pero que es de fiesta. Es droga fiestera, valga otra vez la simplificación. Es una droga para tomar de madrugada y levantar. Esto es otra cosa. Entonces, ¿cómo pegaría acá? Estamos en épocas de individuos solos, individuos postlaborales, sin comunidad, sin horizontes, que están sufriendo por dentro, que la expresión política es Milei o Bolsonaro y su droga, de alguna manera, estirando el razonamiento, es el fentanilo. Hay que ver. En todo caso, me parece que en estas condiciones de desigualdad que tenemos, bueno, que se introduzca algo así y que haya una lectura de que hay clientes potenciales y se construyan laboratorios que según Naciones Unidas algunos podrían empezar a ver, bueno, es una alerta efectivamente como titula este programa de Macondo.
Una puntualización antes de finalizar con este tema, y de hecho nos lo está comentando también nuestro seguidor, Víctor. Víctor, saludos. Es todo el tema que abordaron en esta reunión en Cali, AMLO con Petro, más allá de fentanilo, más allá de los tipos de la droga, más allá de la cocaína. Hay una cosa importante de la que hablaron, que es la necesidad de replantear el enfoque referente a la guerra contra el narco, ¿no? A la guerra contra la droga. Gustavo Petro lo está diciendo prácticamente desde que fue elegido y dice que América Latina es la víctima de esa guerra contra la droga, que ha habido un genocidio en la región, gente que cayó víctimas de ese tremendo consumo en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que plantea? Pues primero, dejar de criminalizar a los eslabones más débiles de esta cadena, que son los cocaleros, son los, pues la gente que planta, ¿no? Digamos, que cosecha hoja de coca. No puede ser considerado un criminal si es un simple campesino y no tiene otra forma para ganarse la vida, ¿no? Tratar este problema como un problema de la salud pública, es decir, desmilitarizar la política de las drogas y atender las causas, básicamente, ir a donde está la pobreza, luchar contra la pobreza, luchar contra la desigualdad. Es un enfoque que a corto plazo a lo mejor no va a funcionar como la mano dura a lo Bukele, la cárcel más grande, el glifosato o lo que sea, pero a largo plazo es la única solución. Y de hecho, la guerra esa contra la droga que dura ya hace 50 años, lo que está demostrando es que el enfoque punitivista no ha funcionado. Entonces, incidir y volver a insistir en enfoque, pues te conduce al desastre. Y eso me parece muy importante. La mala atención es que a nivel estatal, y López Obrador, creo que son los únicos en Latinoamérica, dentro de ese eje de países que tienen ese problema, son los que lo plantean públicamente. Leandro. Sí, no, yo comparto primero lo que está diciendo Ina y además esa referencia a lo que pronunciaron los dos presidentes en algo que culminada la conferencia de drogas, donde hay recomendaciones de diversos países, porque participó todo el continente, me parece que es un punto de inicio a una estrategia conjunta. Ellos quieren que haya una sola voz de América Latina con respecto a esto, que bueno, tiene alguna chance de tener un efecto beneficioso para los pueblos. Claramente la guerra contra las drogas ha producido y va a producir, bueno, López Obrador lo dijo, y si sigue va a producir 1 millón de muertos más, no va a resolver ningún problema, además que ha propiciado que se corrompan estructuras militares, que cada vez los cárteles tengan más armas, que sea cada vez más competitivos de alguna manera contra el Estado en términos de fuerza, de fuego. Pero bueno, es una posición de izquierda, hay que decir así, es una posición de izquierda en el sentido más puro del término, dice López Obrador. Acá hay que atacar las causas sociales, la pobreza, el consumismo, ¿no? Hay que defender las culturas tradicionales, las culturas locales. Hay que ofrecerle a la población otra esperanza, otra perspectiva de vida, porque si no, no se va a resolver el problema de las drogas. Y lo que dice Petro, de que hay que desmilitarizar la lucha contra las drogas y transformarlo en lo que es un problema de salud pública, no un problema militar que se va a resolver a los tiros. Creo que ese acuerdo, esos dos aspectos centrales que acordaron López Obrador y Gustavo Petro, están haciendo entrada también en diversos países de América Latina. Ya hay muchas más voces que hablan en estos términos. En Uruguay, por ejemplo, claramente es la posición mayoritaria de la izquierda. Recordemos que Uruguay, mientras gobernaba el Frente Amplio, legalizó la marihuana que se vende en farmacias. La derecha que ahora gobierna amenazó, pero no lo sacó, sigue vendiéndose en farmacias, sigue produciéndose y está legalizado la producción.
y es muy probable que se avance en ese camino, porque también en Uruguay, pongo este ejemplo porque es uno de los países que era de los más seguros del continente, está habiendo un aumento de la inseguridad asociado con crímenes narcos, bandas narcos, bueno, lo hemos conversado en otras oportunidades, y claramente no se va a resolver esto por la fuerza. Más allá de que cuando aparecen estas situaciones la gente al principio casi como una reacción automática pide fuerza, no es el camino. Y entonces es muy importante esto que están planteando Petro y López Obrador, y es muy probable que otros países de América Latina, partiendo esto de Colombia y México, que además son los países que tienen como el epicentro del asunto, empiecen a tomarlo con seriedad este tipo de propuestas, porque ya está claro que este camino ha fracasado, el camino de la guerra fracasó en todas partes. Sí, cierro nomás con este tema. En primer lugar, que hay que reconocer que es la primera iniciativa de este tipo, digamos, que es lo que dice Petro, es hagamos una política por nosotros mismos y no una política diseñada por otros, y que lo enuncie Petro y AMLO, que son las dos gobiernos de las dos principales plataformas del negocio de la cocaína y de otras drogas, bueno, es un dato central. Y yo creo que además es un tema que va tomando cada vez más importancia en América Latina. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo el mercado principal fue Estados Unidos y Europa. Ahora, retomo lo que decía de Petro, está habiendo una modificación. Le contestó Alejandro Gaviria, el ex ministro de su propio gobierno, diciendo, ojo, con datos de Naciones Unidas, en Estados Unidos la cocaína sigue, no es que disminuyó porque hay más fentanilo, está aumentando Brasil, está aumentando Europa, y el país que más aumentó es Australia, según datos de Naciones Unidas. El que más aumentó, o sea, la salida se va por el Pacífico. ¿Por qué Ecuador pasa a ser una plataforma central de exportación? Bueno, también porque cambian los mercados. Y si aumenta el consumo en Brasil y aumenta el consumo en Europa, la plataforma de salida vía Atlántico es mucho mayor. ¿Por qué de repente hay un narco uruguayo, Marcet, del cual le hemos hablado, en el centro de las cámaras? Y uno dice, pero ¿cómo un narco uruguayo? La mejor con Uruguay, pero es un país que en este negocio no tenía un lugar de preponderancia. De repente aparece operando como Pancho por su casa, en Paraguay, en Bolivia, de lo que sabemos, seguramente estuvo en Brasil y en Argentina. Bueno, porque también esta zona se está reconfigurando. Es decir, seguramente sea cada vez menos un tema de Colombia y México y los caminos intermedios que son las plataformas y las escalas, y pasa a ser un problema de todos, porque está cambiando el circuito. Por eso es tan importante, y ahora sí cierro con esto, que Petro se ponga a la cabeza, que AMLO se ponga a la cabeza, y a ver qué vuelta le damos, y no una nueva dosis de criminalización y guerra, que es la fórmula de Estados Unidos, que son el principal problema en términos de consumo. He dicho. Bueno, muchachos, ya estamos, creo que bien de fentanilo. Vamos al corte. Gracias por Omar, que nos ha enviado una donación, y gracias a todos ustedes por sus comentarios. No se olviden de poner un me gusta también. Vamos al corte y volvemos enseguida. Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes.
Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Bueno, volvemos con Macondo y ahora vamos a una de las noticias de los últimos días que más impactante, que es la decisión del juez Dias Toffoli del Supremo Tribunal de Brasil de anular toda la prueba acumulada en la causa Lava-Jato mediante mecanismos que además Toffoli describe que son casi de tortura, aquellas declaraciones favorecidas, no me acuerdo cómo se llamaba el término, de empresarios y todo, toda la prueba vinculada a Lula, ¿sí? La dio por anulada, es uno de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal, pero liquidó todo eso y además habló de que se había conducido una investigación amañada de parte de actores que tenían el propósito de disputar el poder del Estado, ¿sí?, por mecanismos en teoría electorales y legales, pero utilizando procedimientos ilegales completamente para encauzar, procesar y meter preso al principal candidato de la oposición en ese momento. Esto ha tenido un impacto grande y además tiene repercusiones en toda América Latina porque las causas del lawfare no son pocas. Ya se ha pronunciado el abogado de Fernando Lugo, ha hablado de los abogados de Jorge Glass. Bueno, en general todos los equipos de abogados de dirigentes políticos que han atravesado causas de lawfare en los últimos años. El juez Dias Toffoli dijo que fue un error histórico la prisión de Lula. Un error de carácter histórico. Bueno, nosotros que hemos hablado tanto del tema del lawfare tenemos que analizar esto. Voy a pedir a Ina que intervenga primero porque es como un hito, ¿no? Que marca o divide aguas o divide, digamos, plantea una nueva línea para arrancar a analizar todos estos casos judiciales. Sí, interesante definición, ¿no? El mayor error judicial de la historia de Brasil. También dijo que ese montaje fue el huevo de serpiente de los ataques a la democracia. La verdad que ese fallo tiene casi 200 páginas y hay muchos párrafos para enmarcar. En ningún momento se refiere a Sergio Moro y a Deltan Dallagnol de forma directa, pero está clarísimo que habla permanentemente de ellos y de hecho entiendo que se van a investigar los daños que han causado, porque también habla precisamente lo que decía en la introducción, ¿no?, al programa, que al final, en 2023, llega el juez Toffoli, que también es un personaje interesante, creo que tendríamos que analizar la figura de ese señor, llega a reconocer algo que básicamente se veía ya, ¿no?, por allá sobre 2016, pero todo lo que le pasó a Lula en el medio, todo lo que los 580 días de cárcel, la muerte de la ex primera dama, la muerte del hermano a cuyo funeral no pudo asistir porque Toffoli se demoró en permitírselo.
todo este daño, ¿quién lo repara? Porque es irreparable, ¿no? Sí, Lula, se anularon las condenas, fue reelegido presidente y ahora se reconoce algo que se tenía que haber reconocido, algo que no tenía que haber existido jamás. Pero ese daño en forma de, como dice Toffoli en ese fallo, de infartos, tumores y todas esas vidas que cobraron esas enfermedades causadas por el tremendo estrés que generó todo eso, ahí queda. Y a partir de aquí, a ver si Marco quiere añadir algo. Sí, además de eso, Bolsonaro fue presidente. O sea, Lula lo metieron preso, tuvo que construir un candidato de última hora que fue Fernando Haddad, que no pudo ganar contra Bolsonaro, y Bolsonaro fue presidente 4 años. O sea, le cambió la vida a Lula, desde lo más íntimo, al país en lo general, y Brasil es otro, digamos, con este fallo. Entonces, claro, ¿quién remenda el error y cómo? Por un lado. Pero después, como dice la frase, cosas están pasando. Porque esto no es lo único que pasó en términos de justicia, que a mí por lo menos me llama la atención y me hace despertar algunas preguntas. Una de ellas es que hace muy pocas semanas, en el mes de agosto, el Tribunal Supremo Federal de Brasil dijo que aquella acusación contra el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que en el caso de Brecht había sido con pruebas fraguadas. Entonces, yo no sé si hay alguna conexión. Si veo que con semanas de distancia, la máxima autoridad judicial de Brasil dice que el ex vicepresidente Jorge Glass, encarcelado, que contó las condiciones en las cuales lo encarcelado, que estuvo durante masacre en las cárceles ecuatorianas, bueno, las pruebas nunca existieron. Y después nos dice que en el caso de Lula también cosas que están pasando, no sé cómo ni quiénes, pero casos emblemáticos de lawfare de repente aparecen siendo desmontados desde la máxima autoridad judicial. Y en simultáneo, por si no fuera poco hablando de justicia, y como dice Cristina Fernández, todo tiene que ver con todo, hoy empezó el juicio a los primeros involucrados en el intento de golpe de Estado del 8 de enero, que son 4 los primeros, pero hay 1.300 imputados, que es un tema central, porque, recordemos, el 8 de enero de este año, una semana después de que Lula da Silva asume el poder, la presidencia, mejor dicho que poder, en Brasilia, entra esta turba, por usar alguna palabra de bolsonaristas, toman los 3 poderes del Estado, intentan empujar una intervención militar, al final no funciona, repliegan. Bolsonaro evidentemente no estaba en Brasil, sino que estaba en Miami, que es la retaguardia de toda la derecha continental, y ahora también es parte de la causa por ver si tuvo algún rol y cuál fue. Uno presupone que sí, pero hay que demostrarlo. O sea que en términos de justicia, como que se fueron moviendo muchas cosas en pocos días. Otra cosa que quería añadir, ya que estás con eso, es todo el tema del teniente coronel Mauro Cid, porque entiendo que todo Brasil ahora está pendiente de lo que va a decir ese señor. Ese señor es militar, secretario de Jair Bolsonaro durante su presidencia y como 4 meses encarcelado porque lo acusaron de falsificado de vacunación, el suyo y el de Bolsonaro, para que pudieran viajar a Estados Unidos después de esa derrota. Bueno, este se pasó 4 años en prisión y ahora llegó al acuerdo con con la fiscalía, con la acusación, ¿no? Para, a cambio de colaborar en investigaciones contra Bolsonaro, ahora va a salir. Entonces, ahora este señor va a empezar a hablar. Y de ahí van a salir un montón de cosas, más allá de todos los detalles de la intentona golpista, de la que Marco acabas de hablar. También hay una rama, una derivada telenovelesca que es el supuesto robo y la venta de joyas que le regaló a Bolsonaro la familia real saudí. Se supone que el padre de ese teniente militar, del Mauro Cid, sacó fotos para vender esas joyas y las hizo tan mal
que se vio su reflejo en la fotografía y así lo encontraron, no sé si me explico. La subió para vender y de esa manera la investigación llegó al padre y ahora, bueno, sospechan a todos. Entonces, en fin, más allá de la intentona golpista está esta derivada que es realmente muy curiosa. Pero ¿por qué estoy hablando de eso? Porque la forma de la que sale este señor de prisión y el acuerdo que alcanzó con la policía en Brasil se llama como delación premiada, ¿no? Una cosa que no sé si existe en el marco jurídico argentino, pero esa delación premiada fue importantísima, fue crucial en el caso Lavallato. Y las pruebas que se obtuvieron para, entre otras cosas, encarcelar a Lula, se recibieron a través de ese mecanismo. Y ahora el juez Toffoli las anula porque considera que no se cumplieron todas las, o sea, que se obtuvieron por medios heterodoxos. Entonces hay como esta polémica, ¿no? Si se anulan esas pruebas obtenidas a través de la delación premiada, ¿por qué sale Mauro Cid a través de ese mismo mecanismo y qué tipo de testimonios va a dar ahora? Interesante. Quiero aportar algo. En el día de hoy fue ya condenado el primero de los 1.300 bolsonaristas que están imputados por ese intento de golpe de Estado del 8 de enero. Se llama Aécio Luis Costa, creo, es un informático de 51 años. Le pidieron, le impusieron 17 o 18 años de cárcel, con 7 votos a favor de esa condena en el Tribunal Supremo y 12 en contra. Los 2 en contra decían que no había sido un intento de golpe de Estado y pedían menos condena. Estos 2 en contra, estos 2 jueces, eran jueces nombrados por Bolsonaro. Pero esto va indicando las correlaciones de fuerzas que hay en el Tribunal Supremo. El instructor del caso fue el ya ahora juez Alexander de Moraes, el que ya es es como un héroe, el pelado de Moraes. Bueno, le puso 18 años de cárcel al primero, y hay una lista de 1.300. A Bolsonaro le va a ir mal con esta Suprema Corte. Esto es algo que es a esta altura evidente. Además de que Bolsonaro, la verdad que las causas que tiene encima son tremendas y de todas hay multitud de pruebas. Algunas curiosísimas. Bueno, esto que estaba comentando Ina, que siempre, ¿viste? Porque para cometer delitos bien, esto que los quisieron subir a Mercado Libre, ¿no? Y con la fotito y se ve el reflejo, es como de pirata el error del tipo, ¿no? Es como que dejó la camisa con... Yo quiero que hable, yo quiero saber más detalles de cómo se hizo esa operación. Llegó a la casa y tenía lápiz labial en la camisa, ¿viste? Pero escuchame, pero ustedes vieron lo de las joyas como es, que se las dieron a Bolsonaro porque era un regalo como jefe de Estado, o sea, no eran personales y se las quedó, un malandro. O sea, le dan un regalo. Qué novedad. Chocolate con la noticia, pero quiero decir, como, no da, digamos, es un regalo que tiene que ir a las arcas del Estado, no a tu bolsillo y para que tu esposa luza hermosa un sábado a la noche en una recepción, digamos. Quiero decir una cosa más con respecto a lo que estaba planteando Ina. La delación premiada, que fue justamente eso que el juez Díaz Toffoli considera que fue como mecanismo hasta de tortura, ¿no? De la forma de obtener las declaraciones, los testimonios contra Lula, es una de las causas de la anulación. Se introdujo también en Argentina, con la ley del arrepentido. Recordemos que la causa cuadernos, que después pasó a ser causa fotocopia de los cuadernos, y ahora ya los peritajes han demostrado que es cualquier truchada, se hizo también citando a empresarios con ese mecanismo del arrepentido, presionándolos para tratar de imputar, ¿sí?, a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué digo la causa cuadernos, que es la que se hizo básicamente así? Porque esa causa también tuvo una especie de reflejo en Ecuador, donde también apareció un cuaderno, en ese caso creo que de una ex secretaria de Rafael Correa o de algún jerarca. Se imitaron los mecanismos, se imitaron las estructuras jurídicas y hasta las formas de hacer las causas, ¿sí? Todas son amañadas y se va probando con el tiempo que son amañadas.
Pero, y ahora lo relaciono con lo que decía Marquito hace un ratito, esto permitió que Bolsonaro fuera presidente y gobernara durante 4 años, hiciera destrozos en Brasil y afectara además a todo el continente, no solo la parte íntima de Lula, donde hay que agregar además que mientras estaba preso falleció su nieto, ¿no? Que fue tremendo la imagen aquella, sino las consecuencias políticas. Pero miremos lo que está sucediendo en Argentina. En Argentina va a haber dentro de poco elecciones. Milei aparentemente tiene chances de convertirse en presidente. Es una figura que es como más extrema incluso que Bolsonaro en términos de expresiones. Hay una reacción que mostraba Juan Manuel Carg que hace López Obrador en la mañanera seleccionando frases de Milei, que es increíble. Milei hablando de que el Papa es el representante del maligno en la tierra y que quiere promover el comunismo, y hablando en contra de la justicia social, que dice que es chorreo. Bueno, en Argentina está proscripta en los hechos la vicepresidenta, y la principal candidata de la oposición, si tuviese esa posibilidad, es la vicepresidenta. Está proscripta, no puede ser candidata porque pesa sobre ella una inhabilitación perpetua y una imputación a 12 años de cárcel, que no es sentencia firme todavía, pero que cuando quieran va a ser sentencia firme. O sea, la están aguantando para cuando les convenga ponerla como sentencia firme. Esa es la realidad política que se está viviendo hoy en la Argentina. O sea, este mecanismo ha logrado afectar los procesos electorales. Y es notable cómo lo ha afectado. Y lo ha afectado con éxito, ¿no? Aunque después no se pueda sostener. Solo voy a cerrar con una cosita. La ley del arrepentido y la delación premiada. Eso originalmente donde se comenzó a aplicar es en Estados Unidos. Sigan las causas de Estados Unidos, digamos. Agarra a un narcotraficante, colabora con la justicia y le dan menos pena. Es así, digamos. Ahora, cuando se habla de justamente el lawfare como un concepto de un procedimiento que se va extendiendo en América Latina, y tenés al ex embajador argentino que dice: mi tarea en Argentina es ayudar a la justicia a ser más transparente y hacer la reforma necesaria, y 2 más 2 es bastante parecido a 4, digamos, ¿no? Y esa figura es esa, digamos. Entonces habrá que ver qué pasa, y si las injusticias no se reparan, esa es un poco la tragedia. Se puede remendar en términos de honor histórico, la biografía, y para Lula debe ser fundamental, además de todo lo que está intentando hacer para reconstruir Brasil, que su propia historia no quede marcada por haber sido un hombre condenado, sino que quede marcada en su biografía de hombre político histórico, destinado a perdurar, bueno, por este tipo de resolución. Ira, ¿estás silenciada? No se te escucha. Perdón. Digo que mencionemos Guatemala, ya que estamos con el Poder Judicial corrompido, que la Fiscalía allanó el Tribunal Supremo Electoral, abrió como 160 cajas con votos que se emitieron durante la primera vuelta de las elecciones, o sea, allá a finales de junio. Les sacaron fotos. Es el como tercer allanamiento que están haciendo para investigar esas supuestas irregularidades que empujaron a Bernardo Arévalo a la segunda vuelta inesperadamente. Y bueno, Bernardo Arévalo está exigiendo la renuncia de los fiscales Consuelo Porras y Rafael Curruchiche. Nada que no nos haya avisado Marielos Monzón en los programas anteriores. No sé qué opinan sobre lo que está pasando. Bernardo Arévalo interrumpe el proceso de la transición del poder. En efecto, hubo un allanamiento ordenado por la Fiscalía, como vos estabas contando, del Tribunal Supremo Electoral. Y Bernardo Arévalo rompió, sí, el diálogo de transición y pidió de inmediato el desafuero de Consuelo Porras. O sea, estamos hablando de la fiscal general, ¿no? Y de este fiscal Rafael Curruchiche, también de un juez, Freddy Orellana, y otro fiscal, Cintia Morresono, que están actuando claramente. Arévalo lo denuncia en esos términos. Es una cruzada para tratar de impedir que el resultado electoral, donde él tuvo un triunfo aplastante del 58%, ¿sí? Culmine como debe culminar, con una transición democrática en enero, donde él debe ser
impuesto con los atributos presidenciales. Lo están intentando hacer de manera totalmente descarnada. No hay ningún elemento sostenible, racional, para una elección que además tuvo una diferencia tan abrumadora, intentar anularla. Primero, recuerden que ni bien triunfó el movimiento Semilla, le quitaron la personería jurídica al movimiento Semilla. Tuvo que actuar un juez para decir, pará, esto no puede ser. Pero ya había triunfado. Después no los quisieron recibir en el Congreso. Después hubo una instancia judicial que permitió, una instancia electoral que permitió que se proclamara al presidente, pero la Fiscalía ha seguido intentando investigar las denuncias de incidencias o elementos fraudulentos, llegando a allanar con la policía el Tribunal Supremo Electoral. ¿Esto va a detener el proceso? Es difícil que lo detenga, porque es mucha la ventaja y porque está siendo todo tan obsceno que la gente ya la tiene bastante clara, ¿no? Pero no deja de ser muy preocupante, y la actitud que toma Bernardo Arévalo es decir, bueno, hay que sacarle los fueros a Consuelo Porras, que tiene fueros, la fiscal general, y hay que pedirle la renuncia o destituir a estos fiscales que están actuando abiertamente contra el proceso democrático y contra el proceso electoral. Es muy preocupante la situación de Guatemala. Marielos nos había avisado, esto va a pasar aunque saque una ventaja descomunal. Bueno, está pasando. Y es importante que los ojos de América Latina estén mirando con atención lo que está pasando en Guatemala, porque están intentando robar un proceso electoral, así, a cara descubierta. Solo quisiera traer este detalle al respecto. Es llamativo cómo las élites internas guatemaltecas, que están en los poderes del Estado, están en los poderes que no se ven, los poderes fácticos, como se dice, que tienen su representación institucional, están efectivamente intentando robarle la elección a Bernardo Arévalo. Y es llamativo como en simultáneo, quien pasó a ser el actor principal para que eso no ocurra es Estados Unidos. En persona, el mismo Luis Almagro, que es quien sentó a Arévalo ganador y al presidente Jean Mathey saliente en una mesa, los tres, en rueda de prensa, los tres, el amigo Luis Almagro, aquí descrito con lujo de detalles en varias oportunidades, apareciendo como el encargado de garantizar, con una presencia permanente de la OEA hasta enero, que se haga el cambio de mando. Con esto no hablo de Arévalo, hablo de Estados Unidos. Y me llama la atención porque me trae cierto paralelismo con lo que pasó, por eso el tema no es Arévalo, con lo que pasó en Perú cuando ganó Pedro Castillo. ¿Se acuerdan que cuando ganó Pedro Castillo contra Keiko Fujimori, lo que llamaríamos la derecha peruana intentaba que Pedro Castillo no consumiera su victoria? De hecho, fueron hasta la OEA grabando un video bastante ridículo porque no los atendió nadie y a alguien se le ocurrió que era una buena idea difundir ese video de que no lo atendían. Una cosa insólita. Pero había ese destiempo entre la OEA, Departamento de Estado, que decía la elección estuvo bien, ganó Pedro Castillo, y el fujimorismo y un conjunto de actores internos que evidentemente tenían intereses que garantizar y un statu quo que mantener, que querían impedirle a Pedro Castillo que asumiera. Bueno, me llama la atención que en este momento haya una configuración similar. Esto no habla ni en su momento de Castillo, ni ahora de Arévalo, sino de cómo puede haber un destiempo entre lo que llamaríamos la derecha y en este caso la política exterior de Estados Unidos. La pregunta sería, ¿y por qué? ¿Qué características tiene este gobierno saliente? ¿Cómo está jugando? ¿Qué intereses están mediando? Desconozco las profundidades de todo eso, pero como fotografía es llamativo. A mí, perdón, Ina, ¿puedo decir un comentario? Sí. Me parece que tal vez la actitud de los Estados Unidos o de la OEA hubiese sido otra si el resultado electoral hubiese sido parejo. Y en ese caso quizá, pero no fue parejo. La diferencia es demasiado contundente, ¿sí? Demasiado contundente como para que la estrategia sea tan grosera de decir, bueno, nos vamos a meter a desequilibrar hacia quienes perdieron por más de 20 puntos en una sociedad que además
los tiene identificados a ese elenco político que la derecha que ha sido desplazada como un pacto corrupto, ¿no? Así lo tiene identificado la sociedad. Ni siquiera podemos decir que Arévalo haya ganado por sus propuestas progresistas y de izquierda. Ganaron más bien porque se presentó una fórmula alternativa con una característica que es la honestidad. La gente los ve como honestos, como que van a terminar con la corrupción, ¿sí? Vamos a ver cuál es después el desempeño efectivo del movimiento Semilla, pero es un movimiento de características socialdemócratas, si querés centro-izquierda, que gana sobre todo porque hay que renovar los elencos en un país donde está todo podrido. Y la ventaja fue demasiado grande. Yo creo que no había mucho margen, ni para la OEA, ni para los Estados Unidos, de no reconocer este proceso electoral. No había margen. Ahora, observemos cuál ha sido el papel de los Estados Unidos cuando le dan el golpe a Pedro Castillo, ¿no? O sea, esto podría... y de la OEA. Y de la OEA. En el momento en que se debilite, si este movimiento Semilla, si Bernardo Arévalo hace un gobierno desplazado hacia la izquierda y empieza a tener desgaste y se debilita, yo no tengo duda de que los poderes fácticos y del imperialismo van a actuar para perjudicarlo. Pero en este momento, que es apenas una expectativa de una persona que además llega con ese carácter de honestidad y que además gana con 58 puntos contra 38 y no tiene ningún margen, es grotesco lo que está haciendo la derecha guatemalteca, no tiene elemento para sostener lo que sostiene y la ventaja es demasiado grande como para que alguien se ponga las manos en el fuego por ellos o trate de ayudarlos. De todos modos, ojo, recordemos que esto ha sido un poco extenso cuando le dieron el golpe a Mel Zelaya, por ejemplo, ¿no? Donde también, hasta de los propios Estados Unidos se dijo, eso fue un golpe de Estado, y sin embargo gobernaron después entre narcos y golpistas más de 10 años, hasta que volvió a gobernar la gente de Zelaya, Xiomara en este caso. Vamos a ver qué sucede. Las elecciones de Juan Orlando Hernández también. Se cae el sistema, pasa algo raro, emiten unos comunicados, lo calculan, empieza a ganar y no pasó nada acá. No. Entonces. Por eso, vamos a ver. Lo último por mi parte, que también, primero, desconozco quién redactó el procedimiento electoral para que haya que esperar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses y monedas para asumir la presidencia. O sea, es un lapso de tiempo. A mí Brasil me pareció larguísimo, eran como 2 meses y medio, ahora son más de 4 meses. Entonces, claro, ¿cuál es el cálculo? No necesariamente es impedirle que asuma, pero es 4 meses de desgaste para que cuando llegue ya esté por lo menos bastante cascoteado, digamos, ¿no? Y una vez que esté cascoteado, seguir dándole, y quitarle la personería a Semilla es quitarle la bancada en el Poder Legislativo a sus diputados, y entonces le quitas poder, en fin, o es para que no asuma, o es para que asuma ya con el caballo gastado, eso está clarísimo. Y bueno, me parece que son las élites guatemaltecas que son profundamente conservadoras, lo cual en América Latina, bueno, es un poco como descubrir el agua tibia. Bueno, señores, me parece que el tema de Guatemala, antes de esas fechas que nos marcó Marielos, que recuerdo que la última, la definitiva, era el 14 de enero y la anterior... En octubre. En octubre, sí, creo que 11 de octubre. Creo que vamos a tener que volver a hablar de Guatemala sí o sí. Así que hoy terminamos acá. A ver qué pasa en las próximas semanas con esos fiscales que de hecho están en la lista Ángel de Estados Unidos, lista de actores corruptos y antidemocráticos de los países centroamericanos. O sea, lo podrido que tiene que estar todo para que los yanquis te incluyan en esa lista. Vamos a ver, y hasta el jueves que viene. Muchas gracias a todos por comentarios, me gustas, donaciones. Veo que lo han disfrutado igual que nosotros. Y es que estamos para hacer un trío de stand-up nosotros. ¿Saben quién se metía opio? ¿Quién? Thomas Jefferson. Acá, claro, el último comentario. Thomas Jefferson. Los padres de la cosa se metían opio. Y muchos más. Y muchos más. Después hacemos una lista. Con ese datazo terminamos.